Bueno, bienvenidos a todos, a toda la audiencia de este primer congreso virtual que hemos denominado Amar Libre y que tiene como misión brindar información útil que nos permite indagar en los condicionamientos que nos limitan en nuestra forma de vincularnos y así con esta información darle la posibilidad a cada una de las personas que nos esté escuchando de encontrar su propia y mejor forma de amar. Y qué mejor para este recorrido que nos acompañe Alba Sauntauri, psicóloga, terapeuta, educadora sexual y creadora de un sitio que brinda información maravillosa para estos temas, que es Poliactivismo, en el cual no solamente constantemente se brinda información, sino que también se organizan talleres, conversatorios, en los cuales de una forma colectiva se va construyendo bueno, esta nueva forma o una forma más consciente, si se quiere, de cómo tratar nuestras relaciones, de cómo vincular. Y bueno, no quiero ocupar más tiempo con la presentación para poder darle todo el espacio a ella. Muchísimas gracias, Alba, por acompañarnos. Muchísimas gracias por todo el trabajo que constantemente nos brinda y que es tan útil para todas las personas que estamos en esta búsqueda. Gracias a ti, Ivana, por la invitación a este espacio. Qué bueno que cada vez haya más lugares en los que explorar esto de las distintas formas de amar. Exactamente, sí, es tan importante porque uno por ahí se siente muy perdido y ir encontrando estos lugarcitos nos hacen sentir como en familia. Y justamente a través de estas preguntas, la primera que me surge es consultarte sobre tu experiencia. ¿Cómo fue que te empezaste a interesar en explorar sobre las no monogamias, investigar y conocer de diferentes modelos relacionales? Bueno, pues en mi experiencia personal realmente yo nunca sentí que terminaba de gustarme o encajarme la idea de la pareja tradicional. Yo solía decir que no creía en el amor y buscaba siempre relaciones casuales o esto que consideramos relaciones casuales de amigos y amigas con beneficios o con derechos, que me dieran la posibilidad de seguir explorando con otras personas sin la restricción que normalmente implica consolidar una pareja. Entonces, si bien igual terminé también explorando relaciones monógamas durante algún tiempo, estas solían acabar o bien porque yo no me sentía cómoda con la exclusividad o trataba de plantear los términos de una relación abierta y se percibía como el fin del amor, ¿no? Se percibía como un reto, un riesgo para la continuidad de la relación. Entonces, durante toda mi vida sexualmente activa, estuve en este tira y afloja hacia búsquedas de relaciones que me funcionasen a mí particularmente y que claramente no se enmarcaban en lo tradicional. Sin embargo, a pesar de que la primera vez que yo le propuse a alguien una relación abierta tenía 19 años, no fue hasta los casi 25, 26 que descubrí la palabra poliamor en Madrid, terminando mi maestría. Y en ese momento me doy cuenta que hay nombre para lo que yo siempre he deseado hacer y que existen una serie además de herramientas alrededor de todo esto, una comunidad activista que se apoya en el compartir y conocer las experiencias mutuamente. Entonces fue en ese momento, que era el año 2016, cuando empiezo a interesarme por el tema más teórico, digamos, del asunto, sintiendo pues que yo siempre había intentado hacer eso, pero sin tener el conocimiento para llevarlo a la práctica cuidadosamente, ¿no? Entonces ahí ya...
No, Dime. digo, qué interesante porque tu formación es de psicóloga y recién en el máster empezás a recibir información académica, digamos, sobre estos temas y qué, qué importante, ¿no? Que alguien que se está preparando para acompañar personas tenga esta mirada, porque si no es como que se patologiza cualquier tipo de vínculo que no esté dentro de la mononorma. Ujú. Sí, yo de hecho, dentro de la carrera de psicología, que yo la estudié en Estados Unidos y tiene conceptualmente algunas cosas bastante diferentes a cómo se estudia en el mundo hispanohablante la psicología. Eh, pues digamos que en mi grado, en mis estudios universitarios, yo incluso tomé una clase sobre sexualidad humana y es muy interesante porque por mis intereses yo decidí en esos momentos realizar el trabajo sí, para cualificar a nota en la clase sobre BDSM, sobre masoquismo concretamente. Y a pesar de que yo estaba buscando aprender un poco más del tema, resultó muy estigmatizante porque lo que encontré en cuanto a referentes, que eran muy poquitos en esos momentos, que debía ser el 2007, en cuanto a referentes académicos, eran referentes muy patologizantes, que hablaban del masoquismo como una enfermedad. Entonces, efectivamente, sí, yo no tuve la oportunidad en ningún momento de mi pregrado de conocer formas alternativas de relación y ni siquiera fue dentro del máster mismo, sino una compañera del máster quien me habló sobre estas cosas cuando yo le estaba comentando respecto a los acuerdos que tenía en mi relación de ese entonces, quien me comentó sobre el activismo de Poliamor Madrid en ese caso. Claro, muy fuerte porque entiendo que incluso en las universidades actualmente es como un tema que no está dentro de la currícula de la formación tradicional de los terapeutas en psicología y bueno, realmente es algo interesante porque muchas personas quedamos como excluidas, digamos, de que alguien nos Sí, acompañe con la comprensión y la empatía que por ahí uno necesita. Eh, sí, en España apenas se están empezando a tener en cuenta estos temas en la carrera de psicología. Yo sé que por lo menos uno de mis mentores y referentes, que es Miguel Bagalume, da clases a los estudiantes y las estudiantes de psicología en Madrid. Pero claro, o sea, esto empezó el año pasado o el antepasado y únicamente en la capital, ¿no? Entonces, al final, todas aquellas personas que se forman en psicología en otras ciudades de España, que se forman en psicología en otros países, pues siguen teniendo esta visión un poco, bueno, totalmente parejocéntrica de lo que es, sobre todo, el acompañamiento en relaciones afectivas. Exactamente, sí. Eh, bueno, con respecto a las no monogamias en particular, uno de los tipos, digamos, de forma de relacionarse es lo que llamamos anarquía relacional. Y sé que vos has trabajado mucho en esto y seguís trabajando y quería saber si nos podrías contar un poco la definición de anarquía relacional y algunos conceptos que nos ayuden a comprenderla mejor. Uh -huh. Bueno, claro, sí. Digamos que por mi experiencia personal, como yo me identifico como anarquista relacional, ha sido un tema de interés. Sin embargo, creo que antes de entrar a definir qué sí es, vale la pena aclarar que desde donde estamos paradas, muchas de las personas explorando este tema, hay un fuerte cuestionamiento a nombrarlo como una no monogamia. Es decir, toda la monogamia implica una exclusividad sexual, afectiva y demás. Toda la no monogamia busca romper esa exclusividad.
con distintos fines y de distintas formas. Sin embargo, la anarquía relacional no se trata tanto de si las relaciones, en este caso románticas o de pareja, son o no son exclusivas, sino de cómo a partir de las relaciones íntimas, desde los lugares de autonomía, de autogestión, de realizar consensos desde la solidaridad de entender que las necesidades y límites de otras personas son distintas a mis necesidades y límites, desde la conciencia política de comprender que lo que reproducimos, las desigualdades, inequidades que reproducimos en nuestras relaciones íntimas, repercuten en la construcción de sistemas opresores, desiguales, en escala macro, nace una búsqueda por cuestionar cómo se mueve el poder en las relaciones interpersonales. En concreto, en el nacimiento de la anarquía relacional, que es creación de un grupo de artistas anarquistas encabezados o visibilizados gracias a una persona llamada Andy Nordgren, en el año 2006, en concreto cómo cuestionan estas personas cómo la pareja resulta un eje de poder y privilegio, cómo la priorización o la jerarquización de las relaciones de pareja son una de las posibles formas en cómo el poder se desequilibra en las relaciones, ¿no? En el sentido de que, para dar, no sé, un ejemplo más cercano a todos estos academicismos que estoy utilizando, cómo cuidamos, atendemos y nos preocupamos mucho más por cuidar relaciones de un tipo que de otro, en concreto la relación de pareja, la relación sexoafectiva. Y cómo esto es en prejuicio o en detrimento del cuidado de nuestras demás relaciones y qué implica eso a la hora de construir redes que busquen ser solidarias, que busquen colectivizar los cuidados y las atenciones. Sin embargo, en esos momentos, es decir, desde el 2006 que se populariza la anarquía relacional hasta hoy en día, creo que la mayoría de personas que nos identificamos con esto, ¿no? Porque hay luego un grupo de gente que lo utiliza simplemente como forma de sentirse más deconstruida o como estrategia pues para no adquirir compromisos. Sin embargo, quienes estamos firmemente comprometidas y comprometidos con este enfoque político, sociopolítico de las relaciones, llevamos el cuestionamiento del poder más allá de simplemente la jerarquización de unas relaciones por encima de otras. También pensamos en cómo la raza, el género, la clase, el contexto, ¿no? Si tenemos posibilidad también de acceso a educación, las habilidades y capacidades de cada persona, terminan construyendo dinámicas de poder muy específicas en las relaciones íntimas que o bien reflejan las dinámicas del sistema o en la vía contraria, ¿no? Viceversa, construyen dinámicas de ese estilo desiguales en la sociedad. Es decir, si nos acostumbramos, por ejemplo, a que en nuestras relaciones personales la mujer tiene los cuidados, ¿no? Se encarga de los cuidados y el hombre de proveer, pues luego construimos sociedades que hacen una mímica de estas dinámicas interpersonales e íntimas. O si nos acostumbramos a que en las relaciones interpersonales una persona con neurodivergencia, con diversidad cognitiva de la que se considera que puede impedir o dificultar el funcionamiento considerado normal y útil al sistema, es alguien que se culpabiliza continuamente, cuyas emociones se invalidan y que continuamente en la relación se considera a alguien
que es demasiado, ¿no? Demasiado trabajo, muy intensa, lo que sea, pues luego esto construye dinámicas sociales sistemáticas que repiten estos patrones. Me hace, bueno, es muy interesante y me hace recordar de haber participado en un conversatorio que justamente fue organizado de poliactivismo, en el cual tu convocatoria era a todos los que queríamos trabajar en construir una mirada para detectar asimetrías. Sé que estos conversatorios son habituales, generados desde tu espacio, si nos querías contar más algunas conclusiones a las que hayan llegado a través de estos grupos de trabajo, detectando asimetrías, que lo que le llamamos asimetrías también para la gente que no está habituada al tema. Sí, bueno, digamos que ese espacio que mencionas tiene como base teórica la idea de interseccionalidad de Crenshaw y que utiliza realmente como un esquema o un mapa de cómo se pueden dar distintas formas de desequilibrio, desigualdad, inequidad de poderes en las relaciones, y tienen que ver con todos estos temas que ya he mencionado, que puede ser la raza, el género, la orientación sexual, la clase, la educación, vivir en una zona urbana versus en una zona rural, las capacidades, las habilidades, eso que consideramos tener inteligencia, y cómo todos estos ejes tienen dos lados en el espectro, y hay un lugar que es el privilegiado, por ejemplo, la blanquitud o ser un hombre cis hetero, y hay otro lado del espectro que implica ciertas opresiones, ciertas desigualdades. Entonces, la clave en estos espacios es cuestionar un poco cómo esto afecta a las relaciones, y concretamente esto, pues la conclusión a la que llegamos es que el lugar de afectación de estas dinámicas de poder se convierte en dominación a través de los acuerdos. Es decir, cuando hablamos de relaciones consensuadas, generalmente pensamos en que hay dos personas que van a hablar desde sus puntos de partida, van a negociar para llegar a un punto medio. Lo que sucede cuando alguien está en un lado privilegiado de la identidad social, llamémosle, y otra persona en el lado oprimido de esta identidad social, resulta que la persona en el lugar de privilegio está acostumbrada a que sus palabras tengan más valor, a que sus palabras se escuchen más, a que sus palabras tengan más autoridad. Entonces, en lugar de una búsqueda de un punto medio, en realidad lo que vemos a la hora de negociar acuerdos en las relaciones interpersonales, en las relaciones íntimas y afectivas, es que quienes ostentan los lugares de privilegio macroestructurales en las relaciones igualmente tienen más autoridad y por ende pueden dominar hacia dónde van las negociaciones en las que la idea es buscar un beneficio mutuo. Entonces, porque tienen todo el sistema respaldando su punto de vista. Tienen todo el sistema dándole valor a sus palabras y por ende las de la persona en el lugar de opresión o de una identidad que socialmente se considere menos importante, ¿no? No sé si importante es la palabra, pero como menos, en general. Menos privilegios, digamos, menos privilegios, menos capacidad de acción. Sí, estaba pensando justamente lo que decías, como que al ser diferentes observadores, uno está más legitimado socialmente y el otro no tiene voz, entonces difícilmente puede entender, incluso con buena voluntad, la persona que es, en el conversatorio lo hablaban bien, que tiene el privilegio X,
de cómo se vive el rol del que no lo tiene, porque asume que todos los seres de la sociedad en la que está inmersa viven con esos mismos privilegios, y hasta que no los hablamos, los ponemos a la mesa, los sacamos a la luz, es como que incluso desde la buena voluntad estoy invadiendo el espacio del otro porque no estoy dándole la posibilidad de que me cuente cómo es vivir en ese rol que es tan distinto, porque estamos en lugares diferentes y uno solo es el que está legitimado socialmente. Es muy... Exactamente. Entonces, digamos que un poco la conclusión de estos espacios sobre qué hacer respecto a esta realidad, ¿no? Porque no es una cuestión como de si nos gusta más o menos que las cosas se den así, sino primero reconocer que esta es la realidad social en la que vivimos, en donde las diferencias que deberían honrarse, valorarse y nutrirse, cultivarse, son la base de la inequidad y la desigualdad en autoridad y en poder, de forma que hay unas personas que están en privilegio y otras que son oprimidas. Y que todos tenemos intersecciones muy complejas de estas dinámicas. Entonces, por ejemplo, yo, ¿no? Pues yo me encuentro en el lugar de opresión como mujer, pero de privilegio como euroblanca. Entonces, estos cruces de intersecciones a la hora de las relaciones íntimas, pues la conclusión es un poco, y la propuesta de la anarquía relacional también es, primero reconocer que existen para después abrir espacios de enunciación, ¿no? Si yo estoy hablando entonces desde mi posición, desde mi interseccionalidad como persona con un hombre, ¿sí? Pongamos que es un hombre negro, pues yo quizá en temas de género debo recibir más espacio de escucha, ¿no? Un espacio diferencial en donde en vez de encontrarnos en la mitad, él me deje un poco más de espacio para enunciarme desde ese lugar, una especie de discriminación positiva. Y si estamos hablando de temas de, no sé, participación social, ¿sí? En donde por más que sea mujer, el hecho de ser blanca me otorga unos privilegios, pues a lo mejor yo tengo que dejar que él sea quien tiene más espacio en nuestra negociación respecto a cómo llevar a cabo lo que tenga que ver con este tema. Por supuesto, esto así dicho, está muy simplificado. La realidad es que encontrar los lugares en donde tenemos que ceder y en los que podemos avanzar, ¿no? En esa negociación con nuestro punto, pues es mucho más complicado, y de ahí que haga falta tanto activismo y como tanto trabajo. Sí, volviendo al tema del Congreso, esto de, primero que nada, tener la información y poder ver esos condicionamientos es el primer paso para empezar a construir distinto. Pero si directamente no lo podemos ver, difícilmente podamos actuar de una forma superadora o construir vínculos que sean más satisfactorios. Volviendo al inicio de cuándo aparecen estas jerarquías, a mí me interesa mucho el tema del rol de la familia como unidad donde se empiezan a dar estas jerarquías, porque en la familia sí o sí está esta jerarquía, por lo menos cuando somos niños, de que se le da más jerarquía culturalmente a los padres que a los hijos, y ni hablar si entramos en las jerarquías entre los padres o si no está una dinámica de padres, las distintas jerarquías que se dan en la familia. Y cómo eso va a ir acarreando que a través de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo social, constantemente estemos como jerarquizando vínculos. ¿Nos podrías contar más o menos cómo ves vos el tema de la crianza y de las relaciones de familia y cómo se pueden ir empezando a mirar diferente para buscar justamente que las relaciones que construyamos conscientemente sean más satisfactorias? Bueno, antes de entrar en el tema de la familia, permíteme, porfa, Ivana, que haga una pequeña aclaración respecto a esta idea de jerarquía, ¿no?
La jerarquía no es intrínsecamente algo malo, igual que el poder no es intrínsecamente algo malo. La problemática o lo que cuestiona la anarquía relacional es cuando esta jerarquía coarta la autonomía de otras personas o coarta la autonomía de las personas en general. Por poner como un ejemplo rápido, digamos que yo estoy muy acostumbrada a trabajar en contextos comunitarios de base, ¿no? En donde las actividades las realizamos entre un grupo de personas. Una cosa que es bastante frecuente en estos espacios es que si bien se enuncian desde una búsqueda de horizontalidad en cuanto a la participación, siempre hay algunas personas que por cuestión de tener el privilegio de tener más tiempo libre, ¿no? De tener más interés personal por la razón que sea en el asunto, siempre hay algunas personas que participan más, ¿no? Entonces, una jerarquía que se encuentra con frecuencia en las organizaciones sociales de base es que aquellas personas que más participan son quienes más toman las decisiones. Sin embargo, toman las decisiones porque les afecta a ellas personalmente y a lo mejor darle voz y voto a una persona que no va a ser afectada por las decisiones y que no va a participar, pues resultaría desequilibrante para quienes están poniendo su carne y su cuerpo y su tiempo y su energía en estas actividades. Entonces, por ejemplo, en el caso de la familia, una cosa es que sean los padres, las madres, les padres, quienes eligen cómo gastar el dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una jerarquía en donde hasta que les hijos no ingresan al hogar económicamente su parte, no tienen voz y voto en las decisiones de gastos. Entonces, si bien podemos pensar que eso es una jerarquía, claro, quienes están tomando las decisiones que afectan al grupo entero son solamente dos personas y tienen más poder y más autoridad en las decisiones que las otras personas, mientras que esa jerarquía no coarte en el caso de la infancia es complicado porque hay una etapa de dependencia biológica, ¿no? Entonces, por un lado tiene que ver con no coartar la autonomía y por otro también pues con no negligir las necesidades básicas de las otras personas a las que puede afectar esa decisión. No sé si eso es el mejor ejemplo. Uno que se puede poner también tiene que ver con en las parejas poliamorosas que se consideran jerárquicas, ¿no? Entonces, la legitimidad de esa jerarquía, que no es una jerarquía de desigualdad o de opresión, sino una jerarquía que simplemente tiene en su base como razón de ser que hay personas más legítimas para tomar esas decisiones que otras, pueden darse decisiones dentro de la pareja principal como no dejar interactuar a terceras personas con las crías, no dejar que terceras personas pasen la noche en el lecho conyugal, ¿sí? Y estas jerarquías, aunque parezca que limitan las posibilidades de terceras personas, pues esas terceras personas siguen teniendo siempre la libertad de quedarse en relaciones así o de irse a otro tipo de relaciones más afines. Y tiene todo el sentido que quienes principalmente son afectados por la decisión sean quienes tomen esas decisiones. Y en ese sentido, que se construyan unas jerarquías desde lugares en donde es posible que tenga más autoridad la voz y voto de quienes más afectados sean, ¿no? Que no sea una tercera persona que pasa en la casa solamente una vez a la semana quien elija qué se va a comer el resto de los días, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es como, creo, una distinción de base a la hora de entrar a hablar de jerarquías, porque hay jerarquías legítimas y hay jerarquías que son necesarias o jerarquías que son inevitables, de hecho, ¿no? La búsqueda es cuestionar aquellas jerarquías que
tratan de imponer autoridad sobre nuestra autonomía, coartando nuestras acciones en lugares donde no están legitimadas para hacerlo, como por ejemplo la intromisión del Estado en la vida privada, en el sentido de regular las uniones maritales, pues es algo que se ha reclamado desde el comienzo del amor libre en el siglo XVIII. O la regulación, no sé, sobre los cuerpos alrededor del aborto, digamos. Es cuando esas jerarquías tratan de imponerse, y de nuevo aquí pues esto es difícil porque ¿en qué momento una jerarquía pasa de ser legítima a ser ilegítima porque se impone sobre la autonomía? Pero claro, la idea es que no tenemos todas las respuestas, sino esto sería mucho más fácil. Entonces, perdón, no, que creo que primero que nada hay que asumir que todo es un proceso dinámico y que todo está en construcción, que no hay una receta. Por eso hay que estar constantemente disponible para repensar, para volverlo a ver, revisarlo, ver alguna solución que parecía óptima para todos, cuando aparece alguien que dice a mí no me sirve, tenerlo en cuenta y seguir avanzando y implicando todos los sentimientos del colectivo. Claro, entonces esto, por ejemplo, aplicado a las familias, pues si ponemos este caso de los padres que no dejan a la cría involucrarse en las decisiones económicas de la familia. Hay una diferencia entre cómo esto se llevaría a la práctica, ¿no? Si, por ejemplo, te explican las razones como niña y tú puedes entenderlas, si estas razones son razones de peso, porque por ejemplo, pues si no sabes matemáticas todavía, si no sabes sumar y restar, tener a tu cargo economía del hogar, pues puede ser desastroso, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto esta jerarquía se da desde un lugar de cuidados o desde un lugar, por el contrario, de descuido, de negligencia, de maltrato incluso, ¿sí? Es decir, hay el padre que utiliza su poder y su autoridad otorgada socialmente para decir esto es así porque yo lo mando, ¿no? Pues estaría, desde mi punto de vista por lo menos, haciendo un uso abusivo de esa autoridad que le otorga la sociedad como padre, y además utilizando la jerarquía para oprimir. Mientras que el padre que explica, mira, tú tienes dos opciones y te voy a dar a elegir entre estas dos, pero yo te digo que creo que la mejor es que en vez de las sandalias te pongas las botas de lluvia porque está lloviendo, o quien dice, mira, te voy a imponer o yo voy a decidir por ti lo que se come, pero te lo explico y te cuento y te doy un poco de lugar, ¿no? Pues en esos momentos de la infancia a desarrollar autonomía con elecciones, con participación, aunque yo sea quien en últimas tome las decisiones, pues está utilizando su jerarquía y su autoridad sin afán de oprimir. Claro. Creo que lo más importante es cómo uno recibe en esa crianza, cómo va construyendo su propia elección. Al estar en un sistema absolutamente jerárquico donde perdemos autonomía porque nos dicen las cosas son así, porque son así, es como que se va mutilando nuestra propia posibilidad de cuestionar o elegir o argumentar o sentir. Entonces no tenemos no tenemos el entrenamiento de poder cuestionar con el poder, con la jerarquía, el por qué sí, el por qué no, cuáles son las condiciones para poder ver un cambio. Y eso es lo que nos cuesta también de adultos después para gestionar dentro de los vínculos más cercanos, porque quizá lo hacemos políticamente, pero en la intimidad volvemos a manejarnos con lo que aprendimos de niños o seguimos replicando de que si papá exige algo, yo no puedo decir nada, o si mamá me exige algo, no le puedo responder porque así lo aprendí y está avalado culturalmente. Entonces,
nos autosometemos a esas jerarquías y nos cuesta cuestionarlas con argumentos y ser aceptados en nuestras diferencias. Me parece que es muy interesante lo que plantea, muy, muy interesante. Y entonces, volviendo a esto de cómo somos como individuos capaces de participar con responsabilidad en nuestras decisiones sobre los vínculos y sobre cómo nos ubicamos en la sociedad, lo que te quería consultar es cómo, como psicólogo, como terapeuta, observas que tenemos que, como individuos, fortalecernos o cuestionarnos o formarnos para tener una participación más responsable y más activa en el momento de generar relaciones más satisfactorias. Bueno, yo creo que este punto es complicado porque resulta difícil hablar de este tema sin que parezca que estamos dando una receta, ¿no? Y como tú bien decías antes, Ivana, no hay una receta universal y se trata más de construcciones particulares, de acuerdo a las necesidades y los límites de cada quien. Digamos que yo pienso que personas que deseen construir relaciones disidentes van a tener necesidades muy distintas de trabajo propio o trabajo consigo mismas, dependiendo del lugar de partida, ¿no? No es lo mismo una persona que ha crecido en un hogar en donde su autonomía se ha honrado, donde sus emociones se han validado, las habilidades que ya tiene esa persona desarrolladas de regulación y gestión emocional, de comunicación sentimental en sus vínculos y demás, van a ser muy distintas que quien ha crecido en otros contextos, quizá contextos más frecuentes, es decir, podemos partir de la premisa de que la mayoría de personas hemos crecido en familias donde sin mala intención, o sea, no porque nuestros padres y madres fuesen malas personas, sino porque esa era la forma de hacer las cosas, se hacía un uso, no siempre, pero quizá a veces, de la jerarquía para oprimir y para someter. En el colegio hemos aprendido la mayoría en contextos en donde en lugar de primarse habilidades de relacionamiento y de gestión emocional y de comunicación interpersonal, se han primado otras capacidades o competencias como es memorizar, como es saber copiar, como es poder repetir lo que te dice la figura de autoridad sin cuestionarlo. Y pues si tenemos en cuenta esas frecuencias, ¿no?, del contexto en el que nos encontramos, pues seguramente una persona que quiera acercarse a construir relaciones que se salen de la norma de alguna de sus formas, ya sea la exclusividad o, como mencionábamos en la anarquía relacional, otras formas de salir de la normatividad, como es cuestionar el poder en las relaciones, pues seguramente van a tener que trabajar en todos estos temas que ya he mencionado, en esos temas de un autoconocimiento, en temas de lograr tener asertividad moral, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasa cuando empezamos a explorar esto es que si todo el mundo y toda la cultura y todas las canciones y todas las películas a nuestro alrededor nos dicen que lo que queremos está mal, estar seguras y seguros de nuestras decisiones en ese aspecto cuesta muchísimo. Entonces, sí, asertividad moral le llamaría yo como a esa competencia de tener claro que lo que yo deseo es bueno en sí mismo porque lo deseo y no necesita el aval de la cultura o de las personas que me rodean. También, pues, el lado de la regulación emocional, de la comunicación, como hablábamos, y tienen razones de ser muy lógicas, y es que realmente, o sea, es muy difícil construir acuerdos que se salgan de la norma si yo no sé cómo funciona la estructura de una negociación en la conversación. Nos podemos quedar como en ciclos, en círculos, dándole vueltas al mismo asunto sin llegar realmente a conclusiones al respecto. Yo creo que esas serían como las ideas principales. Pienso que también
de fondo a todo esto hay que tener capacidad de pensamiento y lectura crítica, porque hay muchas ideas rondando sobre el amor hoy en día. Con las redes sociales cada vez es más popular espacios educativos al respecto, y hay información que se comparte que puede ser útil, y hay información que lamentablemente, por muy popular que sea, puede incluso resultarnos dañina. Entonces, tener la capacidad de filtrar lo que me llega desde fuera, ya sea mensajes de la cultura hegemónica sobre cómo debe ser el amor, o los propios mensajes alternativos que generan igual estos mismos mandatos, pues creo que es importante tener como una buena capacidad de lectura crítica. Excelente, excelente. Pero lo mismo, aunque uno haga este esfuerzo solo, es muy difícil. Entonces, es muy interesante y tan necesario que lugares como el que vos ofreces desde el poliactivismo nos brinden herramientas a las personas que estamos en este camino para acompañarnos, para ayudarnos y para fortalecer la trayectoria a través de encontrar esta nueva forma de relacionarse. ¿Cuáles son las herramientas que brindan o que brindas particularmente vos a las personas que están necesitando apoyo para hacer estos nuevos caminos en su forma de vincularse? Bueno, pues yo trabajo justo en torno a 4 ejes que ya he ido mencionando, que tienen que ver, por un lado, con el autoconocimiento, por otro, con la regulación emocional. El tercero son habilidades para las relaciones, que sobre todo están en torno a la forma de comunicarse, y el último es simplemente información respecto a las no monogamias, en el sentido de que muchas veces no llegamos a un buen acuerdo, no logramos llegar a un acuerdo en las relaciones disidentes, simplemente porque no se nos ocurren las opciones posibles que están a nuestro alcance. Entonces, entre la versión que nos dan en la monogamia de cómo hacer las cosas y algún ejemplo que hayamos visto por allí, o la forma política, ¿no?, activista de hacer las cosas, que serían como dos extremos, hay un montón de grises que simplemente por no tener acceso a suficientes figuras referentes y demás, pues no se nos ocurren. Entonces, a veces este conocimiento sobre formas posibles de no monogamia consensuada, de relaciones no exclusivas y de relaciones disidentes, es ya en sí mismo la estrategia para que las personas vean posibles vías de actuación a su alcance, o qué vías de actuación posibles resuenan más con ellas. Entonces, bueno, digamos que alrededor de estos 4 ejes, depende de la situación, por supuesto, como puedes imaginar, pues dependiendo de la situación se van aplicando un conjunto distinto de estas herramientas. Claro, o sea, una persona puede recurrir a vos para pedir terapia individual y obtener todo este apoyo, pero también hay talleres que son más colectivos, como entiendo que das el taller sobre celos también, entonces como que hay distintas formas de ir consiguiendo el apoyo o ir formando un grupo de contención, sobre todo si se van dando estas redes y uno logra encontrar un terapeuta, como en el caso tuyo, que ya tiene esta mirada de diversidad relacional y que no va a estigmatizar a lo que uno le diga con respecto a no seguir la monogamia. Realmente es muy importante también que la gente sepa que están estos espacios para pedir auxilio, ayuda, apoyo y bueno, que puedan contar con gente tan capacitada como es tu caso, para que los pueda guiar, los pueda ayudar a transitar. Bueno. Pues gracias por todos esos halagos, Ivana. Y sí, digamos que también hay talleres grupales en donde cada uno está enfocado a un tema específico, pero todos esos mismos 4 ejes se atienden en cada uno de
de estos espacios. Por ejemplo, el de celos es más un taller de gestión emocional, el de responsabilidad afectiva le apunta un poco más a este tema que hablaba antes de construir asertividad moral o asertividad ética sobre nuestros vínculos, de entender cuál es nuestro marco ético desde el que nos relacionamos. Y sí, bueno, hay otros que están más orientados a la comunicación, en fin, digamos que coincido con que es necesario que haya cada vez más espacios alrededor de estos temas para que las personas puedan elegir desde su autonomía si quieren continuar en relaciones con exclusividad o, por el contrario, prefieren explorar la no exclusividad, o fuera de esos dos ejes, como es el caso de la anarquía relacional, si les interesa introducir una mirada política a sus relaciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Bueno, como dijimos al principio, el Congreso tiene la misión o intenta llevar esta información a toda la audiencia para que cada persona pueda ir reconociendo y encontrando su mejor forma de amar. Y bueno, si tenías alguna pregunta que te parezca importante para que cada una de las personas que nos está escuchando se pueda hacer, una o varias, para poder indagar en su persona sobre la forma en que se está vinculando, te agradecemos si la querés compartir. Y bueno, ya vamos dando un cierre a esta hermosa entrevista sumamente enriquecedora y con información muy útil. Muchas gracias, Ana. Claro, bueno, pues yo creo que hay una pregunta que es de las que para mí ha resultado a nivel personal y también profesionalmente más útil en la exploración de todas estas cosas que podemos denominar amar libremente, y es: ¿por qué quieres esto? Si eres una persona monógama, ¿por qué quieres relaciones monógamas? ¿Qué beneficios te traen y para qué te sirven? Y si eres una persona que está pensando en explorar el poliamor, otras formas de no monogamia consensuada, o incluso simplemente las relaciones abiertas desde su lado sexual, como puede ser también el estilo de vida swinger, ¿por qué? ¿Qué beneficios te traen? Porque la respuesta a esta pregunta es distinta para cada quien, y a raíz de ella se pueden ir construyendo los acuerdos particulares. Por ejemplo, para mí la respuesta es porque quiero desmontar desde su base, o desde lo que considero que es su base, que son las relaciones íntimas, las desigualdades que generan opresiones en nuestra vida. Y con esa meta es muy distinto lo que voy a buscar en mis relaciones que alguien que lo que quiere es explorar su bisexualidad, o eróticas alternativas, o construir una comunidad con la que tener crianzas compartidas, por ejemplo. Exacto. Súper interesante. Bueno, Alba, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y ahora vamos a seguir con el Congreso. Muy honrada de tu participación y muy agradecida, como dije, de todos tus aportes, de todo tu trabajo, que realmente nos ayuda un montón a los que estamos en este camino. Con mucho gusto, Ivana. Nuevamente, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos estén viendo también.